Muy buenos días. Damos gracias a la Dirección General del Deporte Universitario por permitirnos este espacio en el consultorio médico deportivo. El día de hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Alejandro Siles, que es residente de segundo año de la especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva. Bienvenido, doctor. Buen día. Buenos días, doctora. Buenos días a todos. Gracias por estar ahorita en vivo con nosotros. Y pues el tema que tenemos hoy es el de actividad física o bueno, ejercicio en clima frío. Se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, adelante, doctor. Bueno, Muy bien. entonces, ese tema, bueno, pues es algo que podría, tal vez en estos tiempos, el, los climas que estamos viviendo ahorita tal vez podría parecernos algo desfasado, sin embargo vamos a ver que no necesariamente, porque pues conocemos la variedad de climas y pues lo inesperado de los cambios de temperatura en nuestro país. Entonces pienso que es un tema que puede ser muy útil para la población en general, a quien nos guste pues hacer alguna actividad física. Entonces puede parecernos pues algo tal vez desagradable o incómodo el ejercitarnos en algún clima frío cuando se presente esa oportunidad, pero pues no debemos verlo como una barrera para pues seguirnos desempeñando en nuestro ejercicio o nuestra actividad a la que estamos acostumbrados. Hay que conocer pues que hay algunos factores de riesgo que nos van a predisponer pues a alguna lesión muscular, articular, eh, o alguna infección de vías aéreas superiores que son muy frecuentes cuando tenemos una exposición a un clima frío. Entonces estos factores de riesgo o algunos de ellos sería el ambiente, qué tan frío es, la ropa que estemos vistiendo, si es suficientemente protectora para ese clima dado, la composición corporal del sujeto, una persona tal vez más robusta esté menos expuesta pues al enfriamiento que supone un clima frío, el estado de salud de la persona que va de la mano pues con la nutrición y pues también la edad. Cuando estamos en los extremos de la vida somos más susceptibles pues a lesionarnos o a adquirir una de esas infecciones de vías aéreas. Y pues la intensidad del ejercicio. Si estamos expuestos a un clima frío y tenemos un esfuerzo grande, va a tener más riesgo nuestro cuerpo de sufrir una lesión. Ahora, yéndonos a los extremos, a los que tal vez no estemos tan predispuestos a sufrir pues, en las condiciones de nuestro país, pues existe la hipotermia, hay que conocerla, que es una disminución de la temperatura central de nuestro cuerpo por debajo de los 35 grados centígrados. Factores de riesgo para esto, además de los anteriores, podemos tener la desnutrición, la hipoglucemia, si tomamos en cuenta que la glucosa va a servirnos como fuente de energía. La actividad emotiva desfavorable, es decir, aspectos psicológicos, la inactividad. Si en un clima frío no nos estamos moviendo, vamos a perder más calor que si lo estamos produciendo, es decir, si estamos en movimiento. Algunos fármacos también pueden pues ayudarnos a perder calor más rápidamente y la vasodilatación inadecuada, es decir, cuando nos exponemos al calor, a la luz del sol y tenemos quemaduras pues por exposición al sol, esa superficie rojiza de la piel son los vasos sanguíneos que están dilatados y si exponemos esa piel irritada con vasos sanguíneos dilatados a un clima frío, vamos a perder más rápido pues nuestro calor por medio de esa piel pues dañada.
Sin embargo, no es lo más común en nuestro entorno. Tenemos que conocer que la aclimatación puede ser aclimatación al frío o aclimatación al calor. La aclimatación al calor, pues, son otros mecanismos los que adquiere nuestro cuerpo para ello, que los que se adquieren cuando nos aclimatamos a un clima frío, que van a ser más, digamos, más limitados que una aclimatación al calor. Tenemos menos mecanismos para adaptarnos al frío que al calor. Por lo tanto, uno, algunos de ellos son algo inmediato, que es una respuesta fisiológica, involuntaria, que es el tiriteo o el temblor de nuestro cuerpo cuando nos exponemos al Gracias. frío. La mayor capacidad para dormir en el frío también en algunas personas se adquiere, en algunas no. Eso podemos verlo tal vez en los meses pues, más fríos, cuando somos más capaces de dormir de una manera más fácil en el frío. Y la redistribución del flujo sanguíneo periférico. Esta última, pues es importante ahorita explicarla. Tenemos, para fines prácticos de esta plática, una distribución central y una distribución periférica de nuestra sangre. La distribución central es toda esa sangre que se queda en nuestros órganos centrales, es decir, corazón, pulmones, riñones, hígado, etcétera, cerebro, por supuesto. La distribución periférica es aquella que se va a las zonas más distales de nuestro cuerpo, es decir, piernas, brazos, piel, y que, bueno, esa sangre que está circulando periféricamente está teniendo contacto directo con el medio ambiente. Por lo tanto, vamos a perder calor corporal por este medio. Las vías respiratorias en el frío es algo que tenemos que saber también. Que bueno, tenemos las vías aéreas superiores, que comprenden nuestra nariz, nuestra boca, la faringe, laringe, y el paso del aire frío por medio de la nariz va a calentar el aire frío del ambiente hasta 26 o 32 grados centígrados. Incluso si es muy frío, es un mecanismo muy eficaz. También existe el mecanismo de humidificación del aire cuando está seco, que nos va a requerir pues una pérdida de agua, de nuestra agua. Entonces, esto nos va a superar una resequedad de las vías respiratorias, tanto el frío como la resequedad del viento. Entonces, esto nos puede traer una sensación de ardor, de resequedad, deshidratación, y pues puede disminuir el desempeño de nuestra actividad física. Por ello, es que se justifica el uso de alguna mascarilla o alguna otra barrera que actúe para ayudarnos un poquito a esto, a calentar el aire. Tal vez no humidificar, pero sí a calentar el aire frío que entra directamente del ambiente. Estas son los promedios de la temperatura mínima alcanzada durante los meses de diciembre, enero y febrero, diciembre de 2020, enero y febrero de 2021, es decir, pues la temporada invernal pasada. Entonces, si vemos, realmente no estamos expuestos a un frío tan extremo como podría verse en algunos otros países. Sin embargo, sí se alcanzan temperaturas, hablando pues quizás de la zona metropolitana, mínimas tal vez de 0 grados, de 0 a 10 grados. En general, pues, si vemos, digamos, hasta los 20 grados, y los 20 grados ya es un clima, digamos, un poquito más propicio para la actividad física. Sin embargo, si es la mayoría, pues podemos catalogarlo como un clima, pues, fresco, ¿no? Pero solo pongo esto para que nos demos cuenta de que no llegamos realmente a exposiciones pues tan extremas de frío. Sin embargo, hay que tomarlo en cuenta y no confiarnos, porque es un frío menor, o más de un frío mayor, al que estamos acostumbrados a lo largo del año. Entonces,
La, hay que conocer los mecanismos que tiene nuestro cuerpo para la producción de calor, que empezamos con esto que se llama gasto energético basal, que es un concepto del gasto o la energía que necesita nuestro cuerpo simplemente para mantenernos vivos, para que mantenga las funciones corporales del cerebro, del corazón, de los pulmones, pues de todos los órganos y tejidos. Aunque no estemos haciendo nada, aunque estemos en reposo, pues viendo la tele. Va a haber un gasto energético que va a ser mínimo. Eh, tenemos también la producción de calor por medio de la ingesta de alimentos, que dependiendo de qué alimento sea, su carga o contenido calórico va a ser pues el calor que nos genere. La actividad física, eh, bueno, hablando primero del temblor, lo que ya decíamos, el tituteo, que es un mecanismo pues involuntario, automático, fisiológico de nuestro cuerpo, que tiene contra una exposición aguda al frío. Y la actividad muscular, que esta viene siendo la más importante, el potencial, porque podemos generar eh, mucha energía que se disipa en calor y que nos va pues, a proteger pues, de alguna pérdida del mismo. Este, que sería cualquier actividad física, por ejemplo, la actividad aeróbica o algún levantamiento de pesas tal vez. Entonces, conociendo ya estos mecanismos de producción de calor, tenemos que pasar a explicar esto que es el balance térmico, en el cual nos dice que si la producción de calor es menor que la pérdida del mismo, pues vamos a estar más en riesgo de disminuir nuestra temperatura, tal vez, en casos extremos, hasta llegar a una hipotermia, que decíamos que es más allá o menos de los 35 grados centígrados. Cuando la producción del calor supera la pérdida del mismo, es decir, cuando empezamos a hacer alguna actividad física y también dependiendo de la temperatura ambiental, eh, pues vamos a inclinar más la balanza hacia la producción y no a la pérdida del mismo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta otros factores. No es tan simple esto. ¿Cómo sería que con la actividad física que estamos haciendo, sea cual sea, va a haber una producción de sudor? Ese sudor, si estamos expuestos, si nuestra piel está expuesta al ambiente, pues el humedecimiento de la piel pues se va a enfriar y de esta manera también podríamos estar perdiendo calor y estar equilibrando un poco de nuevo la balanza hacia la pérdida de calor total. Entonces, para esto hay algunos mecanismos que hay que regular. Entonces, para un adecuado balance del calor y el frío, eh, tenemos tres variables con las que tenemos que tomar en cuenta, que sería la temperatura ambiental, temperatura del ambiente en grados centígrados, que es como aquí la medimos, velocidad del viento, o como lo conoceríamos más coloquialmente, la fuerza si hay mucho viento, si hace mucho viento, y la humedad del ambiente. Es decir, si está muy seco o si realmente sentimos la humedad, además del frío y la velocidad del viento. Ahora, si nos fijamos esas tres variables, nosotros no las podemos controlar. Son variables del ambiente. Sin embargo, podemos actuar en consecuencia. Y para eso necesitamos, pues, protección, proteger a nuestro cuerpo o adecuarlo para una exposición, un ambiente, pues, eh, de estas características. Como, bueno, empezando con la ropa para el tronco y para las piernas, es decir, una chamarra y un pantalón, generalmente se
recomienda pues que sean 3 capas las que llevemos. Sin embargo, no siempre se cumple esto, pero esto es lo ideal. Y más cuando tenemos una exposición pues importante al frío y por mucho tiempo. Una primera capa se recomienda que sea una capa absorbente, que suele ser de algodón. Y bueno, absorbente porque va a absorber el sudor que estemos produciendo con la actividad física y no va a permitir que tenga contacto directo con el ambiente. La segunda capa, que sería la capa aislante, va a tener como función pues atrapar el aire. Bueno, en esta capa no se recomienda que sea de algodón, sino de un material sintético o semisintético. Y pues entre más grosor tenga, va a haber más atrapamiento de aire y ese aire pues sirve como aislante. Entonces, entre más grueso, mejor. Y la tercera capa, que sería la capa protectora, va a tener pues esa función de proteger contra el viento directamente y la humedad externa del medio ambiente. Y la humedad interna, es decir, la que producimos nosotros con nuestro sudor, pues va a permitir que vaya saliendo poco a poco. Entonces, eso es como que lo ideal, que pues no en todos los casos se cumple y tal vez estaría indicado más para climas, digamos que más extremos. Que también hay que mencionar que estos climas extremos sí llegan a existir en nuestro país, en algunas regiones, ¿no? Y dependiendo de la actividad que esté buscando uno. Gorro, calcetines y guantes. El gorro pues está justificado porque a través de la cabeza se pierde tiene un potencial para perderse mucho calor, porque es una parte muy vascularizada con mucha sangre, llega mucha sangre a nuestra cabeza y esa sangre estamos exponiéndola y estamos perdiendo pues temperatura de manera rápida. Entonces por eso tenemos que usar un gorro, idealmente que cubra las orejas porque es un tejido pues que también está expuesto y es muy vulnerable a esto, al enfriamiento. Los calcetines que pueden usarse de 2 o más capas, no suele ser como que lo más usual, pero puede hacerse. Y los guantes que pueden ser pues de cualquier material, por ejemplo algodón, lana o algún material sintético. A veces, dependiendo de la intensidad del ejercicio que estemos haciendo, si sudamos mucho, va a ser necesario o más recomendable pues cambiarlos. Sin embargo, esto no pasaría si usamos un tipo de guantes con material sintético externo. Ahora, la hidratación hay que tomarlo en cuenta. Esto casi no le tomamos mucha importancia, sin embargo, vale la pena repasarlo porque cuando nos exponemos a una temperatura fría y hacemos ejercicio, tenemos una pérdida incrementada de nuestros líquidos corporales. Hay un mecanismo que nos hace en algún punto sentir más ganas de orinar. Se puede perder el agua por este medio. La respiración, como ya lo decía, cuando metemos el aire frío y seco a nuestras vías respiratorias, tenemos que modificarla y estamos perdiendo cierta cantidad de agua por este medio y hay un mecanismo fisiológico con la exposición al frío que es la pérdida de sed y también podría estarnos complicando esto para mantenernos pues hidratados. Entonces hay que tomar también esto en cuenta. Y bueno, esto es algo que lo toco muy por encima, sin embargo creo que es tema de otra plática, que es la respiración del aire frío y las consecuencias potenciales que puede traer. Entonces, como decíamos, el aire frío y seco se va a calentar y humidificar conforme pasa por nuestras vías respiratorias superiores, pero esto nos puede traer irritación, como ya decíamos, a las vías respiratorias. Esto puede desencadenarnos mecanismos como la tos, como el broncoespasmo, es decir, que nuestras vías aéreas pues se hagan un poquito más estrechas. Y si hay alguna persona que ya sufre de asma,
puede exacerbarla, es decir, puede intensificarla o desencadenarle un episodio de la misma. Bueno, eso es algo más complejo que lo que estoy hablando ahorita, pero tenemos que conocer que existen esas posibilidades en gente pues que está predispuesta a ello. Entonces, por eso también se justifica el uso de bufanda o algún medio de barrera entre el aire y nuestras vías respiratorias. Pasando entonces a esta parte importante que es el calentamiento, los ejercicios de calentamiento. ¿Por qué está indicado? Pues porque con la exposición al aire frío, cuando hacemos alguna contracción muscular, es decir, en la actividad física, va a haber un aumento. Eso se llama aumento de coactivación de músculos antagonistas y agonistas, que significa que no van a trabajar muy eficazmente nuestros músculos. Aquí ponemos el ejemplo del brazo, el bíceps, el tríceps, músculos antagonistas porque hacen acciones distintas. El bíceps hace esto, que es una flexión del codo. El tríceps hace esto, que es una extensión del codo. Entonces, no pueden coordinarse de manera adecuada y digamos que los dos se están activando al mismo tiempo en cierta manera. Es lo que nos da como que la sensación de rigidez durante la exposición al frío. También hay una disminución de la velocidad del movimiento, de cualquier movimiento al iniciar, cuando estamos fríos, por así decirlo, y hay una disminución del rendimiento globalmente. Por ello es que necesitamos hacer un calentamiento. Con el calentamiento vamos a aumentar pues el rendimiento, especialmente cuando sometemos a nuestro cuerpo a movimientos rápidos, a contracciones musculares rápidas. Vamos a tener un aumento de flexibilidad en ya sea nuestros tendones, nuestros músculos y en general nuestras articulaciones. Esto pues va también a disminuir lo que conocemos en medicina como DOMS, que significa dolor muscular de aparición tardía, que es pues la sensación de que nos sentimos adoloridos al otro día, ¿no? Con esto lo disminuimos con un adecuado calentamiento y pues en general va a disminuir el riesgo de lesiones. Por ello la importancia del calentamiento siempre, no solamente cuando estamos expuestos a un clima frío, pero especialmente con más razón, pues cuando cuando estamos expuestos a ese clima. Entonces, de una manera pues muy sencilla, hay que tener en cuenta que debe durarle unos 5 a 10 minutos, más o menos. Puede durar más, dependiendo pues de qué tan acondicionado esté el paciente. Bueno, dependiendo de si vamos a hacer un ejercicio de aeróbico, por ejemplo, correr, por ejemplo, andar en bicicleta o bicicleta estática, o algún ejercicio de levantamiento de pesas, va a ser distinto o puede variar un poco el calentamiento. Cuando vamos a hacer algún ejercicio de levantamiento de pesas, por ejemplo en nuestra casa, si tenemos los medios, sí se recomienda, pues lo ideal podría ser hacer un poquito de ejercicio aeróbico, aquí no lo pongo, pero si tenemos una bici estática, unos 5 a 10 minutos de bici estática, más con una intensidad pues leve, solamente para, digamos que sí, calentar los músculos. Después de ello, hacer repeticiones pues de los ejercicios que vamos a trabajar en ese momento con un mínimo peso, no con la intención de cansar al músculo, sino simplemente pues de repetir el gesto motor, es decir, de preparar esos músculos que vamos a utilizar. Es decir, si hacemos curl de bíceps, si vamos a trabajar bíceps, hacer un curl de bíceps con mínimo peso, con más repeticiones, tal vez de 15 a 20 repeticiones, en vez de las que estamos acostumbrados, que sería menor. Cuando vamos a hacer un ejercicio aeróbico, por ejemplo, andar en bici,
o correr, pues tenemos que hacer ejercicios sin peso, con nuestro propio peso corporal, imitando pues ese movimiento de correr. Lo hemos visto pues en el calentamiento de los jugadores de fútbol, que antes de entrar pues están haciendo ejercicios con sus piernas, corriendo un poquito, levantando las piernas, entonces están, digamos que replicando el gesto motor, pero con poca intensidad, solamente para calentar. Y bueno, algo complementario al ejercicio de calentamiento serían pues los estiramientos, que pues hay gran variedad de ellos. Estos son los ejemplos, y que debe durar al menos 10 minutos nuestros ejercicios de estiramiento, dependiendo del músculo o grupos musculares que vayamos a trabajar en esa sesión de entrenamiento, pues esos principalmente son los que tenemos que estirar. Y pues para terminar, estas serían unas recomendaciones ya muy generales de las que tendremos que acordarnos. Entonces, la primera dice, cúbrete bien, ya vimos eso. Hay que pues buscar ropa adecuada, como decía, es como que lo ideal lo de las 3 capas, sin embargo, pues no siempre es necesario, tal vez en climas más adversos. Cúbrete bien, vístete en capas, cuida las terminaciones de tu cuerpo, es decir, lo que les comentaba de la circulación periférica. Nuestras manos, por ejemplo, los pies, los dedos de los pies, los dedos de las manos, la nariz, las orejas, son pues partes del cuerpo pues muy vulnerables al frío, hay que cubrirlas bien, porque cuando nos exponemos al frío, hay una vasoconstricción periférica y estos tejidos se quedan pues con muy poco riego sanguíneo, entonces hay que cubrirlos bien. Cuidar la cara, es decir, pues cubrirse adecuadamente. Antes de ser caliente en casa, bueno, esto dependiendo, si vamos a hacer un ejercicio o una actividad física fuera de casa, que ahorita tal vez no todos quisiéramos hacerlo, pues hay que calentar. Si lo vamos a hacer en casa, pues también, o sea, no importa si se sale de casa, hay que calentar bien. Empieza caminando y después trotando. Esto también va de la mano con el calentamiento. Hay que empezar de menos a más con el calentamiento. Si vamos a correr, hay que empezar, pues sí, como dice aquí, caminando y después trotando por el riesgo incrementado que hay pues, de lesiones musculares o articulares. Evitar respirar el aire muy frío, con la barrera que comentábamos de que puede ser con una mascarilla o una bufanda, por lo que veíamos de irritación de las vías aéreas y que puede en algunas personas desencadenar otros problemas como la tos. Evitar cambios bruscos de temperatura. Eso pues va también de la mano con que estemos bien vestidos, bien abrigados. Y pues después de entrenar hay que cambiar a ropa seca y bañarse de inmediato, obviamente con agua caliente. ¿Por qué cambiarse la ropa? Pues porque esa ropa húmeda se está enfriando y nos va a producir una pérdida de calor si nos mantenemos puesta esa ropa. Y beber suficientes líquidos, de preferencia calientes, aunque puede ser no necesariamente, simplemente pues durante nuestra sesión de ejercicio, de ser posible, tenemos que estarnos pues hidratando, por lo que veíamos, de que hay una pérdida incrementada de nuestros líquidos corporales que a veces no tenemos en cuenta en climas fríos y más bien pensamos que está más limitado a una exposición a climas cálidos, pero ya vimos que no es así. Y pues eso sería todo. Gracias. No la escuchamos, doctora. Tiene su micrófono. Sí. Sí, muchas gracias, doctor. Creo que es un tema muy interesante que no se trata mucho y pensamos que pues en el país en que vivimos no requerimos de estas condiciones
porque no son tan habituales, más sin embargo hay mucha gente que sí le gusta este tipo de deportes un tanto extremos y sí debe de tener algunas recomendaciones, sobre todo los que les gusta ascender algunas montañas y todo esto, que creen que es muy fácil y que no requieren de mucho equipamiento y de muchas precauciones. Eh, ¿Nos puede repetir cómo es esto de vestirse en capas y qué características debe de tener la ropa que tenemos que usar? Yo creo que esto es una parte muy importante, que mucha gente, como le digo, que sube a estas montañas, muchas veces no lo toma en cuenta. Yo creo que es muy, muy importante. Sí, sí, claro que sí. Decía yo que no era tal vez no tomaba tanta importancia si estamos expuestos a un clima frío, no extremo. Pero como bien dice la doctora, hay lugares que se prestan a esto. Hay pues alguna población de los deportistas mexicanos que les gusta ascender a montañas, el montañismo, o algún otro tipo de exposición a estos climas. A esos climas, pues que ya incluso hay, son bajo cero, ¿no? Ya hay nieve. Entonces ahí es donde toma más relevancia esto, lo de la ropa o vestirnos en tres capas. Esto pues envuelve tanto la vestimenta del tronco como de las piernas, ¿no? De la cintura para abajo. Entonces se recomienda esto que sea en tres capas porque cada una pues tiene una función distinta y las tres son complementarias para la protección contra un clima frío. Entonces sería la capa absorbente, que es la más interna, la que tiene contacto con nuestra piel, la cual va a absorber el sudor. Nosotros al hacer un ejercicio vamos a producir sudor. Ese sudor va a estar en contacto con esta ropa, que va a ser de algodón en la mayoría de casos. Y la función de esto es absorberlo y junto con las otras dos capas, pues que no tenga contacto ese sudor con el ambiente. Es decir, que no nos enfriemos por ese medio. La segunda capa, que sería la capa aislante, pues es de un material distinto, semisintético, y su función va a ser ya no absorber el sudor, sino atrapar el aire. Atrapar aire del ambiente, que se va a mantener pues un clima adecuado, en una temperatura adecuada, más caliente, y va a actuar ese aire que atrapa como una capa aislante. Pues no se recomienda que sea de algodón, sino de otro material sintético. La tercera capa, como, ¿no? Como su nombre lo dice, protectora, va a actuar pues como un aislante directo del viento, para que el viento no tenga un contacto directo con nuestra piel y que la humedad externa, es decir, la humedad del ambiente, si es que lo hay, pues no entre en contacto con nosotros. Y además, una segunda función de esa tercera capa sería ayudar a que escape muy poco a poco la humedad que estamos produciendo de una manera pues controlada. Entonces por eso la importancia de vestirse de esta forma cuando sabemos que nos vamos a exponer a un clima de estos. Si nos damos cuenta, si hemos visto cómo se viste esa gente, pues sí, la vemos muy cubierta con ese tipo de chamarras, de pantalones cubiertos hasta la cara, se ponen hasta gafas oscuras para protegerse pues del reflejo que tiene la nieve del sol, porque eso también deslumbra un poco y puede afectarnos un poco a la visibilidad. Ok, sí, sabemos, como lo menciona también, de cubrir las zonas distales de nuestro cuerpo, que puede haber muchos problemas, por ejemplo, en el pabellón auricular, por un congelamiento, o en los dedos de las manos, de los pies, y la recomendación tan importante que nos hacía de usar un gorro, de cubrirnos estas áreas, porque fácilmente pueden congelarse. ¿Qué pasa si en algún momento tenemos este problema, si los dedos se nos están congelando? ¿Alguna recomendación en especial? Bueno, eso igual no, yo no lo abordé tan
no le di tanta, digamos, un apartado muy importante a esto, sin embargo lo es. Es la enfermedad por enfermedades por frío, por exposición al frío, más en concreto el daño por congelamiento, que se espera, pues sí, ya en temperaturas pues mucho más bajas, por lo general debajo de los 0 grados centígrados, esto dependiendo de, pues, del el clima y la velocidad del viento, incluso de la humedad. Eh, como decíamos, hay partes del cuerpo humano, zonas del cuerpo humano, como los dedos de los pies, los dedos de las manos, la nariz, las orejas o los pabellones auriculares, que están más expuestos o más en riesgo de esto, porque llega menos sangre a esas zonas, y más con el frío. Con el frío tenemos una respuesta de vasoconstricción, es decir, que ya no va a llegar tanta sangre ahí, porque estamos ahorrando o más redistribuyendo esa sangre a la parte central de nuestro cuerpo, a nuestros órganos. Cuando hay un problema de estos, que empezamos, no tengo imágenes de ello, pero cuando empezamos a tener esas partes del cuerpo ya de color blanco, pálido, azul, que va como en son procesos, ¿no? Blanco, azul, se llegan a poner ya hasta morados. Después empiezan a poner negros, que eso ya es pues cuando muere el tejido, ¿no? Para evitar esto, pues como dice la doctora, tenemos que tener un adecuado cuidado de estas partes, cubrirlas muy bien, pero cuando llegamos a tener una exposición ya inevitable a esto, pues ya hay que tratarlo con mucho cuidado, tenemos que exponerlo a calor, no hay otra forma de tratar esto, y para prevenir pues el daño por congelamiento y pues que perdamos esa parte del cuerpo. Sí, sabemos que pues es algo que se da, es frecuente y muchas veces no nos percatamos de ello pues porque estamos en otras actividades, pero sí hay que estar como muy al pendiente de esto que puede suceder y puede ser pues catastrófico en algún momento. ¿Alguna recomendación para terminar, doctor? Por favor. Nada más, bueno, lo mencioné muy rápido, pero pues sabemos que estamos ahorita con este confinamiento todavía. Algunas personas están saliendo ya a correr, a hacer sus actividades a las que estaban acostumbrados antes. Hay algunos parques ya abiertos. Entonces, esto está como que sí está enfocado, o más bien no está enfocado a estas personas o a las que se quedan en casa. Pero en los dos casos hay que tener cuidado. Si amanecemos con un clima muy, muy frío, de repente, que suele pasar, si vamos a hacer nuestra actividad física en casa, es decir, nuestro ejercicio en casa, tenemos que calentar de todos modos. Si vamos a salir, pues igual, tal vez con más razón podría pensar uno, pero eso es extensivo para las dos poblaciones, quienes salen y quienes lo hacen en casa. A veces son fríos, son climas tan fríos que incluso estando en casa, bajo techo, con puertas cerradas, pues hace bastante frío. Pero pues como decía al principio de la presentación, que no sea una limitante, que no sea un problema que nos limite pues a continuar siendo activos, a continuar nuestro ejercicio o a iniciar si no estamos acostumbrados a ello. Sí, sabemos que una rutina de ejercicio es importante, pero cuidarla también, hacer un buen calentamiento, hidratarse, tener los implementos necesarios, como en este caso la ropa adecuada, siempre nos dará una rutina más confortable y con menos riesgo, que de eso se trata también, de que podamos hacer las cosas con el menor riesgo de lesión posible. Pues muchísimas gracias, doctor, un tema muy interesante.
Y nuevamente damos las gracias a la Dirección General del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. Los esperamos la próxima semana, igualmente a las 10 de la mañana, para algún otro tema, espero de su interés. Muchísimas gracias, doctor. Buenos días. Gracias, doctora, gracias a todos. Hasta luego.